Buenos días. Hoy es jueves 16 de abril del 2020. La lectura de hoy es Pastel para enemigos. La pregunta que nos vamos a hacer al final del cuento es: ¿por qué papá hizo que el niño jugara con su enemigo? Why did Dad make him play with his enemy? Vamos a ver. Let's see. Pastel para enemigos. Para mi mejor enemigo. Por Derek Munson. Pastel para enemigos. Pastel para enemigos. Parecía que era el verano perfecto. Mi papá me ayudó a fabricar mi casa del árbol en el jardín. Mi hermana estaba en un campamento de verano por 3 semanas. Y yo estaba en el mejor equipo de béisbol de la ciudad. Parecía que era el verano perfecto. Pero no lo era. Todo iba bien hasta que Joaquín Rojas se mudó al barrio, a la casa vecina a la de mi mejor amigo Esteban. Joaquín Rojas no me caía bien. Se rió de mí cuando me ponchó en un partido de béisbol. Hizo una fiesta en su trampolín y no me invitó. Pero sí invitó a mi mejor amigo Esteban. Joaquín Rojas era la primera y única persona en mi lista de enemigos. Antes de que se mudara a nuestro barrio, yo nunca había tenido una lista de enemigos. Pero tan pronto llegó, tuve que tenerla. La puse en mi casa del árbol donde Joaquín no podía ir. So this boy Joaquín moved into his neighborhood and they did not get along. He didn't like him very much. So he made a list of his enemies and he was the only one. Joaquín was the only one on that list, which went up at his treehouse, where he could do what he wants. Papá sabía de cosas como los enemigos. Me dijo que también había tenido enemigos cuando era de mi misma edad, pero él conocía una manera de librarse de ellos. Yo le pedí que me dijera cómo. ¿Que te diga cómo? Nope. Te mostraré cómo. Sacó un viejo libro de recetas de la alacena de la cocina. Dentro del libro había un pedazo de papel desgastado con algo escrito que casi no se podía leer. Papá alzó el papel y lo leyó. Pastel para enemigos, dijo satisfecho. So he told Dad all about his enemy. Apparently Dad knows about enemies and pulled out this recipe. Enemy pie. Tal vez te estarás preguntando qué es eso del pastel para enemigos. A mí también me gustaría saberlo, pero papá me dijo que la receta era tan secreta que no podía revelarla. Pensé que tendría algo que ver con magia. Le rogué que me dijera algo, lo que fuera. Te diré una cosa, me dijo. El pastel para enemigos es la manera más rápida que conozco de librarse de los enemigos. Bueno, eso me puso a pensar. ¿Qué tipo de cosas? Cosas horribles le pondría yo a un pastel para un enemigo. Le traje a papá unas hierbas malas del jardín, pero él negó con la cabeza. Le traje gusanos y piedras, pero él dijo que no necesitaría eso. Le di un chicle que había masticado desde por la mañana. Me lo devolvió enseguida. So he brought all sorts of gross things to put in the pie, but Dad was like, we don't need any of that. Salí a jugar solo. Hice lanzamientos al aro de baloncesto hasta que el balón cayó en el techo y se quedó allí. Lancé un boomerang que nunca volvió. Y durante todo ese tiempo oí que papá cortaba y mezclaba y licuaba los ingredientes del pastel para enemigos. Parecía que al fin de cuentas el verano no iba a ser tan malo. El pastel para enemigos iba a ser horrible. Traté de imaginarme lo mal que olería, o peor, lo mal que se vería. Pero mientras andaba por el jardín buscando mariquitas, olía algo pero que muy rico. Y me pareció que el olor venía desde nuestra cocina. Eso me confundió un poco. So he went outside to play, and while he's playing, he's thinking of all the gross things that might go into that pie and how disgusting it might smell.
but all he smelled was a really nice smell, yummy smell coming from their own kitchen. He was a bit confused by that. Fui a preguntarle a papá qué pasaba. El pastel para enemigos no debería oler así de rico, pero papá es muy listo. Si el pastel para enemigos huele mal, tu enemigo nunca se lo comerá, dijo. Y entonces supe de verdad que él ya había hecho antes un pastel para enemigos. La alarma del reloj sonó y papá se puso los guantes y sacó el pastel del horno. Parecía un pastel común y corriente. Se veía muy rico. The wind. Se veía muy rico. Ya me estaba dando cuenta de cómo sería el engaño. Aunque yo seguía sin entender cómo funcionaría el pastel para enemigos, ¿qué les pasaría a los enemigos? Quizás se les cayera el pelo, o tuvieran mal aliento, o quizás haría llorar a los abusones. Le pregunté a papá, pero no sirvió de nada. No me lo quiso decir. Pero mientras el pastel se enfriaba, me dijo que yo debía de hacer algo. I mean, Dad's pretty smart. If the pie smells yucky, your enemy won't want to eat it. Sure. Hay una parte del pastel para enemigos que yo no puedo hacer. Me susurró. Para que funcione, deberás pasar un día entero con tu enemigo. Y lo que es peor, debes ser muy amable con él. Eso no es fácil, pero es la única manera de que funcione con el pastel para enemigos. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto? Claro que estaba seguro. Aunque fuera algo espantoso o me diera miedo, tenía que intentarlo. Lo único que debía hacer era pasar un día con Joaquín Rojas y me liberaría de él por el resto de mi vida. Me subí en la bicicleta, fui hasta su casa y golpeé la puerta. So Dad said in order for the pie to work, he has to go and play with his enemy all day. I mean, what does he have to lose, right? So here he goes and knocks on the door. Cuando Joaquín abrió la puerta, pareció sorprendido. Se quedó al otro lado de la puerta del mosquitero y me miró, esperando que yo dijera algo. Yo estaba nervioso. ¿Quieres jugar conmigo?, le pregunté. Le voy a preguntar a mamá, dijo él un poco dudoso. Al poco rato volvió con los zapatos en la mano. Su mamá venía detrás y me saludó. No se metan en problemas, muchachos, nos dijo sonriendo. So Joaquín was just as surprised. He was like, okay, let's go play then. Let's see what happens. Montamos en bicicleta y jugamos en el trampolín. Después llenamos globos con agua y se los lanzamos a unas niñas vecinas, pero fallamos. La mamá de Joaquín nos preparó el almuerzo. Después de almorzar, nos fuimos a mi casa. Aunque suene extraño, me estaba divirtiendo un poco con mi enemigo. Hasta me empezó a caer bien. Pero claro, no le podía decir a papá, porque él se había esforzado mucho haciendo el pastel para enemigos. A Joaquín le gustó mucho mi aro de baloncesto. Dijo que le gustaría tener uno igual, pero que en su casa no había espacio. Dejé que me ganara, solo para ser amable. So, after a day of playing and having lunch together, we're starting to get along, and he's starting to like Joaquín. Joaquín Rojas sabía cómo lanzar un boomerang. Lo lanzó y el boomerang regresó directamente a él. Yo lo lancé y salió volando por encima de mi casa y cayó en el jardín. Cuando pasamos la verja para ir por él, lo primero que Joaquín vio fue mi casa del árbol. So they went to get the boomerang and Joaquín saw the treehouse. La casa del árbol era mi casa del árbol. Yo era quien mandaba. Si mi hermana quería entrar en ella, yo no estaba obligado a darle permiso. Si mi papá quería entrar en ella, yo no estaba obligado a darle permiso. Y si Joaquín quería entrar, ¿podemos entrar?, preguntó. Sabía que me lo iba a preguntar.
I knew he was gonna ask me to go in. Pero él era la primera persona, la única persona en mi lista de enemigos. Y los enemigos no pueden entrar en mi casa de árbol. Pero él me había enseñado a lanzar en boomerang. Y me había invitado a almorzar. Y me había dejado jugar en su trampolín. Como enemigo no era muy bueno que digamos. Está bien, dijo. Pero espera acá un momento. He thought about it. He was like, he did let me play on his trampoline, and he did share his lunch, and he taught me how to throw the boomerang. All right, so he has to go first. Quickly, let's get that list. Subí primero y quité la lista de enemigos de la pared. Tenía un juego de damas y una baraja en la casa del árbol. Así que jugamos con ellos hasta que papá nos llamó a cenar. Fingimos no oírlo y cuando subió a buscarnos nos escondimos. Pero él se las arregló para encontrarnos. It's time for dinner. Papá nos hizo macarrones con queso, que es mi plato favorito. Y resulta que también es el favorito de Joaquín. Quizás Joaquín Rojas no era tan mala persona después de todo. Comencé a pensar que tal vez deberíamos olvidarnos del pastel para enemigos. Maybe we should forget about the enemy pie, because they're getting along now. He's not that bad. Pero tan pronto terminamos de cenar, papá sacó el pastel. Lo observé mientras lo cortaba en 8 gruesos pedazos. Papá, dije, es muy chévere tener un nuevo amigo en el barrio. Estaba tratando de decirle que Joaquín Rojas ya no era mi enemigo, pero papá sonrió y asintió. Creo que pensó que yo estaba fingiendo. Ups, otra vez. Papá sirvió 3 platos, uno al lado del otro, con gruesos pedazos de pastel y bolas de helado encima. Me pasó un plato a mí y otro a Joaquín. ¡Vaya!, dijo Joaquín observando el pastel. Mi papá nunca hace pasteles como este. En ese instante sentí pánico. Yo no quería que Joaquín se comiera el pastel para enemigos. Él era un amigo. No podía dejar que se lo comiera. He's now his friend. He can't let him eat it. Uh-oh. Joaquín, no te lo comas. Don't eat it. Es un pastel horrible. Creo que tiene veneno o algo así. It's poison or something. Joaquín soltó el tenedor antes de llevárselo a la boca. Frunció el ceño y miró extrañado. Yo sentí alivio. Le había salvado la vida. Era un héroe. Si es tan horrible, dijo Joaquín, porque tu papá ya se comió la mitad del suyo. If it's so bad, why did your dad eat it? Miré a papá. Tal como Joaquín lo había dicho, se estaba comiendo el pastel para enemigos. Muy rico, dijo con la boca llena. Y después de eso, no dijo nada más. Me quedé viéndolo comer pastel para enemigos por unos segundos. Papá se estaba riendo. Joaquín estaba comiendo feliz y a ninguno de los dos se le estaba cayendo el pelo. Parecía no tener mal efecto, así que probé un pedacito. El pastel para enemigos estaba riquísimo. So, after nothing happened to Dad, nobody's hair fell off, he tried it, and it was delicious. Después del postre, Joaquín se montó en la bicicleta y se fue a su casa, pero no sin antes invitarme a jugar en su trampolín a la mañana siguiente. Dijo que me enseñaría a dar botes en el aire. En cuanto al pastel para enemigos, todavía no sé cómo prepararlo. Sigo preguntándome si los enemigos lo detestarían, o si se les caería el pelo, o si les daría mal aliento. Pero no sé si algún día sabré la respuesta a esa pregunta, porque acabo de perder a mi mejor enemigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. So, la pregunta que nos vamos a contestar es:
¿por qué papá hizo que el niño jugara con su enemigo? Why did Dad make him play with his enemy? Pues, ellos no se conocían muy bien en el principio. La realidad del caso es que para tú saber si alguien te cae bien o mal, tú lo tienes que conocer primero. Tú no puedes decir que no me gusta esa persona sin saber cómo es. ¿Verdad? Al final se conocieron y se dieron cuenta de que pueden ser muy buenos amigos. Pues el papá los hizo jugar juntos para que ellos mismos se dieran cuenta de que podían jugar juntos y podían ser amigos. Why did Dad make them play together? Well, they have to spend time together before they get to know each other. And once they get to know each other, then they can decide if they can be friends or not. So if they're playing all day, they can tell and see how good another person is and how fun it can be to play with each other. Adios.